Érase una vez un burro que encontró una piel de león. Se la probó, se pavoneó y asustó a muchos animales. Pronto se acercó un zorro y el burro también trató de asustarlo. Pero el zorro, al oír la voz del burro, dijo: «Si quieres aterrorizarme, tendrás que disimular tu rebuzno». Moraleja de Esopo: la ropa puede disfrazar a un tonto, pero sus palabras lo delatarán. Un sabio dijo: a lo largo de la vida tendrás muchas oportunidades de mantener la boca cerrada. Aprovéchalas todas. Al pasar al capítulo 3 de Santiago, pasa de la generalidad de las buenas obras a los detalles de las palabras que pronuncias. Ha estado hablando en los capítulos anteriores acerca de demostrar la fe mediante las obras. Y ahora, de una manera mucho más específica, va a tratar su argumento, pero en este caso sobre la lengua, como la lengua justificante de esa fe. La lengua debe de justificar la fe que uno profesa. Santiago reconoce que no podremos prepararnos para la batalla y enfrentarnos a nuestros propios pecados de la lengua a menos que reconozcamos la magnitud del problema. Santiago nos muestra con imágenes muy claras lo serio que es nuestro problema. No ofrece consejos sobre cómo manejar la lengua, que en realidad la lengua no es el problema es lo que tenemos aquí. La lengua es simplemente el instrumento por el cual sale la palabra y punto. Pero lo que realmente está en nuestra mente. Él no ofrece consejos sobre cómo manejarla, sino que nos deja impresionados con la descripción de la magnitud de este asunto. Es complicado resumir esta sección, pero podemos estructurarla en 4 verdades que pueden ayudarnos a controlar nuestras lenguas. Para controlar nuestra lengua debemos reconocer que somos responsables de lo que decimos. Que no podemos decirle, es la culpa de este. No, somos nosotros. Al final, el que controla lo que dice soy yo. Nadie me obliga a decir lo que yo digo. Lo digo porque yo quiero. De manera que yo soy responsable de las palabras que yo pronuncio. En el capítulo 3, que se nos ha leído en los versículos 1 al 2. Al parecer, Santiago escribió a iglesias donde había personas que se decían ser maestros. En las sinagogas, los rabinos eran muy respetados y los padres querían que sus hijos fueran rabinos. Se debía respetar a los rabinos porque eran los que desentrañaban las Sagradas Escrituras. Ellos exponían las Sagradas Escrituras y se debían de respetar, pero no darles el honor que solo Dios merece. Jesús confrontó a los líderes judíos precisamente por esto. Y voy a leer unas palabras, pero las voy a leer de la versión internacional, de la nueva versión internacional, de Mateo capítulo 23. Se mueren por tener el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí, pero no permitáis que a vosotros se os llame rabí, porque tenéis un solo maestro y todos vosotros sois hermanos.
ni permitáis que os llamen maestro, porque tenéis un solo maestro, el Cristo. El más importante entre vosotros será siervo de los demás. Yo me acuerdo cuando estudiábamos en el seminario, veníamos en cierta ocasión viajando en el autobús con otros estudiantes y veníamos discutiendo cómo nos iban a llamar cuando entráramos en el ministerio pastoral. Y algunos pues estaban por la labor de que se les llamara pastores. Otros pues que nos llamaran por nuestro nombre, porque tenemos un nombre, ¿no? Hubo un niño aquí en Cartagena precisamente que se creía que mi nombre era pastor. Y yo le tuve que corregir, no, mi nombre no es pastor, mi nombre es Sergio. Yo soy de la opinión y que prefiero que me llamen Sergio, porque ese es mi nombre. Yo no me llamo pastor. Y algunos me dicen reverendo, y digo, no, reverendo no, reventado. Hay un cierto prestigio inherente en convertirse en maestro o en convertirse en pastor, ¿verdad? Supuestamente, y lo digo con toda la intencionalidad del mundo, supuestamente, el maestro sabe más que sus alumnos, lo que puede causar admiración. Sin embargo, esto puede llevar a que algunos asuman el rol de maestro de la Biblia por motivos equivocados. También puede suceder que aunque comenzaron con buenas intenciones, caigan en el orgullo. Si alguien enseña la Biblia por buscar reconocimiento, lo hace para sí mismo y no para Dios. Y como dice el Señor Jesucristo, ya han recibido la alabanza, ya tienen lo que buscaban. Santiago argumenta que un hombre o una mujer no debe de ser maestro a menos que Dios lo llame, porque es un llamamiento de Dios, igual que el pastor. Dios ha puesto en la iglesia a profetas, evangelistas, pastores y maestros. De manera que no es una cuestión de que la iglesia lo haga maestro, el maestro lo hace Dios y la iglesia reconoce el don que Dios ha puesto en esa persona. O sea, nosotros no porque lo elijamos en una asamblea administrativa estamos haciendo ni a un pastor ni a un maestro, sino que estamos reconociendo el don que Dios le ha dado a esa persona. Los que enseñamos la palabra de Dios somos más responsables, pues nuestras palabras impactan a muchas más personas. Cada enseñanza debe hacerse con la conciencia de que rendiremos cuenta ante el Señor. El versículo 2 explica con más detalle el versículo 1. Porque Santiago se incluye a sí mismo cuando dice estas palabras, porque Santiago tuvo un problema. ¿Os acordáis que en cierta ciudad de Samaria rechazaron la presencia del Señor? Y entonces, ¿qué dijo Santiago y el otro hermano? Haz que descienda fuego del cielo y los destruya. De modo que él conocía perfectamente cuál era el problema. Y también fueron los que se acercaron al Señor y querían uno sentarse a la derecha y el otro a la izquierda. De manera que él se pone dentro de esa situación, porque todos tropezamos de muchas maneras. Y es curioso que la palabra que se utiliza en el griego se puede traducir no solamente por tropezar, sino por resbalar, sufrir un resbalón. Tú vas por la calle, pisas una cáscara de plátano
y sin darte cuenta te encuentras mirando para todos lados a ver si alguien te ha visto. ¿No? O sea que tú no has querido caerte. Es fácil, ¿verdad?, resbalarse. Todos somos propensos a pecar, todos somos propensos a resbalar. Un autor popular y maestro de la Biblia enfatiza que no debemos considerarnos pecadores, sino santos que ocasionalmente pecan. Bueno, por la gracia de Dios somos santos, pero soy un santo que tropieza de muchas maneras, no solo ocasionalmente, posiblemente más de las que debiera. Santiago luego se centra en la lengua diciendo: si alguno no tropieza en lo que dice, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Perfecto no significa estar sin pecado, porque nunca vamos a conseguir esa meta. Eso solo será posible cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Lo que sí es cierto es que vamos santificándonos, caminando hacia ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando seamos completamente semejantes a Él, será en su presencia, porque entonces le veremos como Él nos ve a nosotros, le conoceremos como Él nos conoce a nosotros. Pero ahora mismo somos peregrinos, caminando hacia ese objetivo. Entonces aquí perfecto no es tanto la perfección sin pecado, sino la madurez. En esta vida no podemos ser perfectos sin pecado, pero sí podemos desarrollarnos en una madurez espiritual. Una forma importante de medir esto es cómo hablamos. Cómo podemos medir nuestra madurez es en cuál es nuestra conversación, en qué pasamos nuestro tiempo. Una manera de controlar la lengua es reconocer, como he dicho anteriormente, que seremos responsables de nuestras palabras. Jesús dijo en Mateo capítulo 12: os advierto que en el día del juicio cada cual habrá de responder de toda palabra vacía que haya pronunciado. Ten en cuenta que por tus palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. He leído de la versión La Palabra. Jesús no enseñaba que las obras justifican, pero al igual que Santiago enseñaba que nuestras acciones muestran si nuestra fe es genuina, es auténtica. Y nuestras palabras pueden confirmar que somos verdaderos creyentes o mostrar que no conocemos a nuestro Dios. Si pecamos al hablar, debemos pedir perdón a Dios, pero también a la persona afectada por las palabras que hayamos pronunciado. Cada cual, como creyente, sabemos que somos responsables. El segundo punto es: para controlar la lengua, debemos reconocer su poder para el bien o para el mal. Y es lo que nos dice Santiago desde el versículo 3 al versículo 5. Y Santiago utiliza dos analogías para mostrar esto. Que la lengua, aunque pequeña, tiene mucho poder. Primero, la referencia que él hace, la ilustración o la analogía, es el freno que se le pone a un caballo. Y cómo el freno domina ese caballo, cómo lo domestica. Y cómo el jinete conduce a ese caballo, lo frena, lo dirige hacia la derecha, lo dirige hacia la izquierda, cómo lo pone en movimiento, simplemente por ese pequeño freno en la boca. Y luego habla del timón de un barco, que el timón de un barco es pequeño en relación al volumen de ese barco, el cual ese barco
es pilotado por el piloto, incluso en las condiciones más adversas. El enfoque de Santiago no está en el control. La lengua en realidad no controla el cuerpo, sino que se centra en la gran influencia que puede tener algo tan pequeño. Así también la lengua es un miembro pequeño del cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. Santiago nos está diciendo: no subestimes el poder de la lengua, porque si lo haces, no podrás controlarla. Puede haber una comparación en el sentido de influir en la dirección. Si controlas tu lengua, si controlo mi lengua, puedo dirigir toda mi vida hacia lo que es aceptable a los ojos de Dios. Si no controlamos la lengua, nos va a meter en grandes problemas. El freno y el timón son cruciales para el caballo y para el barco. El caballo es fuerte, pero necesita dirección para trabajar. Un barco, si el timón se daña, corre el riesgo de naufragar. Ambos requieren el control por alguien que esté capacitado para eso. Al igual que ellos, la lengua necesita estar controlada. Y ese control nos viene de parte de Dios. Él es quien tiene que controlar nuestra mente, controlar nuestras palabras. Cuando el Señor Jesucristo mencionó la Shema, aquel versículo de Deuteronomio, donde dice: oye Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. El Señor Jesucristo pronunció esas mismas palabras, pero añadió una palabra más que no estaba en la Shema, y fue la mente. Él dijo todo lo que decía la Shema: amar al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y él añade: y con toda tu mente. La mente es muy importante. Y la mente necesita ser controlada por el Espíritu Santo, para que de esa manera nuestra lengua también pueda ser controlada. Santiago está empapado del Antiguo Testamento. Y este libro tiene mucho que decir sobre el poder de la lengua. El libro de Proverbios. Proverbios capítulo 12, versículo 18 dice, y voy a leer también de la traducción de la palabra. Dice: habla el charlatán y da puñaladas. Habla el sabio y todo lo sana. Proverbio tiene muchas otras referencias a la lengua, también, por ejemplo, en el capítulo 16, versículo 24. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Si todos leyéramos con frecuencia el libro de Proverbios y prestáramos atención a su sabiduría, seríamos una fuente de dulzura y sanación en nuestros hogares y en nuestras iglesias y en nuestra sociedad también. Santiago nos enseña a ser responsable con nuestro lenguaje, especialmente los que enseñamos la palabra de Dios. Resalta el poder que tiene la lengua, tanto para lo bueno como para lo malo, y nos insta a usarla con cuidado. Para controlar la lengua debemos reconocer que es una fuente humanamente indomable de terrible maldad. No lo digo yo, lo dice Santiago. Yo simplemente compruebo en mi propia vida lo que dice. Santiago usa dos imágenes más.
un incendio forestal y animales domesticados. Hace muy poco tiempo estábamos suspensos por el incendio que había en los Estados Unidos, que no había forma de controlarlo. Y estaba incendiando, y eso era en California. Y estaba destruyendo hogares, casas de un valor incalculable, y que aquel incendio se iba extendiendo y extendiendo y no había manera de controlarlo. Y cuando te preguntas cómo se inició ese incendio, y es tan poca cosa. Aquí en España también han habido incendios forestales de gran envergadura. Y cuando han ido los investigadores a buscar cómo se ha producido ese incendio, y ha salido pues de una barbacoa mal apagada, de una chispa que ha saltado, cualquier cosita, pero siempre es algo muy significante en relación al tamaño de ese incendio, a la envergadura del incendio. Imposible de controlar. Cuando el fuego está controlado es útil, cuando no, es devastador. En el versículo 6, Santiago afirma claramente: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Los eruditos debaten cómo traducir e interpretar este versículo. Pero sea cual sea la forma en que se haga el punto, es claro. La lengua es una fuente mortal y poderosa de maldad que contamina cada parte de nuestro ser. La imagen de la lengua como un fuego también es corriente en la literatura hebrea. Ya hemos leído el versículo de Proverbios, y también dice Proverbios: el perverso hace planes malvados, en sus labios hay un fuego devastador. Y hay un pasaje en un libro que los evangélicos lo consideramos apócrifo, porque no está en el canon del Antiguo Testamento, en el canon hebreo, que se llama Eclesiástico. Y este libro también habla acerca de la lengua, pero voy a leer solo 2 versículos. Hay más que hablan sobre la lengua, pero voy a leer solamente 2 de Eclesiástico, donde dice: pajas y resinas alimentan el fuego. Pelea acalorada termina en muerte violenta. ¿Os acordáis lo que decía el Señor Jesucristo? Decía: es cierto que la ley dice no matarás, pero yo os digo, cualquiera que diga a su hermano insensato es culpable del infierno. ¿Por qué? Porque la intencionalidad de las palabras es mucho más allá que las propias palabras en sí. La palabra sale, pero cualquiera sabe lo que hay en la mente detrás de esa palabra, de toda la capacidad que hay detrás de esa palabra. Dice: la pelea acalorada termina en muerte violenta. Si soplas a una chispa, se enciende. Si la escupes, se apaga. Y tanto el soplo como la saliva salen de tu boca. Eso es lo que dice Eclesiástico. Hay 2 razones por las que el daño que causa la lengua es como un incendio. Se propaga, llega muy lejos. La lengua puede causar un daño a distancia. Una palabra casual que se deja caer en un extremo de la ciudad o de un país acaba por llevar el dolor o el perjuicio hasta el otro extremo. Hay una cosa: cuando alguien te va a dar un golpe, tú lo puedes esquivar o puedes salir corriendo y evitas que te golpeen. Pero de la palabra malintencionada
no hay quien te libre. Ese es realmente el peligro de la lengua. Una palabra maliciosa que se deja caer, o una calumnia que se repite acerca de alguien que está muy lejos, o que tal vez ni se conoce, es algo que le puede producir un perjuicio incalculable y que no se puede evitar ni esquivar, porque no se ve venir ni se sabe de dónde viene. Un amigo que habló mal de otro amigo, lo calumnió, para posteriormente darse cuenta que se había equivocado, pero había causado mucho daño. Fue a ver a un sabio y le preguntó al sabio cómo corregir el error que había cometido. Y el sabio le dijo: mira, esta noche tú coges un saco lleno de plumas de aves y en cada puerta de la ciudad tú ves colocando una pluma, en cada puerta una pluma. Al día siguiente, este hombre vino al sabio muy satisfecho porque había puesto una pluma en cada puerta de cada hogar, pensando que ya había resuelto el problema. Entonces el sabio le dice: vale, esta noche regresa y recoge cada una de las plumas que has dejado en cada puerta. Y dijo: pero eso es imposible, el viento se la habrá llevado. Pues eso es lo que ha pasado con tus palabras. Ya no la puedes recoger. Además de ser, de llegar muy lejos, es incontrolable. En el clima seco de Palestina, como también en el nuestro, en gran parte de España, un fuego en el bosque llega a estar fuera de control casi inmediatamente. Y así es de incontrolable el daño que se causa con la lengua. Un sabio decía: hay tres cosas que no vuelven a su origen: la flecha que se lanza, la palabra que se dice y la oportunidad que se pierde. ¿Saben lo que se dice de las oportunidades? Y perdonadme algunos, porque veo algunos que les faltan. Unos porque quieren y otros porque no lo sé. ¿Sabéis cómo se pintan a las oportunidades? Se pintan calvas. ¿Sabes lo que es calvo, no? Que no tienen pelo. Se pintan calvas. No voy a ilustrarlo. No me tires de la lengua, que te conozco, Orozco. Se pintan calvas porque no hay manera de cogerlas. Entonces dice, la flecha lanzada no se puede recoger. La palabra hablada ya no la puedes recoger mientras la tienes ahí, todavía la controlas, pero una vez que sale, se acabó. Y la oportunidad perdida. No hay nada más difícil de apagar que un rumor. No hay nada más difícil de borrar que una historia maliciosa y falsa. Antes de hablar, recordemos que una vez que decimos algo, ya sale de la esfera de lo que podemos controlar. Y no cabe duda que tendremos que responder de ello. Santiago continúa usando una analogía del mundo animal, la domesticación de los animales para el servicio humano. Se menciona a menudo en la literatura judía. Esta idea ya aparece en la historia de la creación, donde Dios dice del hombre: señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y posiblemente Santiago, al escribir acerca de la lengua, tenía en mente estas palabras del Génesis. Santiago afirma que la lengua es una bestia que no se puede domesticar y la describe como un animal, como un mal inquieto lleno de veneno mortal. Esto significa que siempre hay que estar alerta y manejarla con precaución. Santiago dice que nadie puede dominar la lengua, solo Dios puede hacerlo cuando Él controla nuestra vida. Y por último, para controlar la lengua debemos reconocer que sus inconsistencias tienen su raíz en su origen. Santiago indica que hay una gran contradicción en el comportamiento de los cristianos. Él se está dirigiendo a cristianos judíos y él comprueba que hay una gran contradicción, pero que esa misma contradicción la comprobamos hoy en día también. De cristianos que alaban a Dios en la iglesia, pero al salir hablan mal de otros que son creados a imagen de Dios. Dice que al pastor se le escucha en el sermón del domingo y a la hora del almuerzo se le corten trocitos. Yo no digo que eso sea siempre verdad, pero alabamos al Señor aquí y cuando salimos vivimos otra clase de vida. Y los creyentes estamos llamados a ser consecuentes, a vivir exactamente lo que decimos aquí, debemos de vivirlo ahí. Pero cada día de la semana, cada hora, cada minuto, cada segundo del día, debemos de vivir exactamente lo mismo que aquí. El Señor Jesucristo decía: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Pero qué bueno se ve aquí, ¿verdad? Y a veces nos podemos ver en la calle y nos pasamos a la otra acera para no eso. Alguien decía en cierta ocasión, y esto es realidad, o sea, no es una anécdota, es una realidad, no es una ilustración, puede servir de ilustración, pero que está sacada de la vida real. Alguien que le decía a otra persona que hacía tiempo que no veía, y le dijo una vez cuando entró en la iglesia, pues mira que te echamos de menos. Dice: siempre tú me viste en el supermercado. O sea que me echas de menos, pero me echas de menos cuando está el sitio vacío. Pero y cuando estaba en el supermercado y me viste, me echaste de menos ahí, porque no viniste a saludar. ¿Me comprendéis? Que algunas veces echamos de menos a una persona, pero ¿en qué situación le echamos de menos? ¿Qué es lo que queremos decir cuando echamos de menos a alguien? ¿Qué le echamos de menos? ¿Porque es un número menos en el cómputo de la reunión? ¿O es que le echamos de menos realmente en nuestra amistad, en nuestra relación fraternal, en nuestra relación de amor? Es diferente, ¿verdad? Entonces Santiago pues observaba esto y él decía: hay una contradicción entre lo que hacemos en el culto y lo que hacemos en la iglesia y lo que hacemos luego en la calle. Hay una contradicción, no hay una consecuencia normal y natural. Alabamos a Dios, pero hablamos de los demás con comentarios severos. También menciona que esto es contrario a la naturaleza, ya que una misma fuente no puede dar agua dulce y luego agua amarga, o agua salada y agua potable. Y él pregunta retóricamente: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos?
¿Os acordáis de esa canción que se canta con los niños? Dice, vamos a contar mentiras. Yo es que no me acuerdo muy bien de la letra. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas. Por eso empieza la canción diciendo, vamos a contar mentiras. Santiago podría decir, pero ¿qué estás diciendo? ¿Es que la sardina puede trepar por los montes? ¿Es que acaso la liebre nada en el océano? Su argumento es el mismo que el de Jesús, cuando hablándole a los fariseos, a los escribas, a todos aquellos señores de alto copete, de alta enseñanza, de los que se suponía que debían de dar otro ejemplo, les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso es lo que contamina al hombre. Por eso Proverbios, capítulo 4, nos exhorta, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si quieres dominar la terrible lengua, el lugar por donde debes de comenzar, o debemos comenzar es por el corazón, o por la mente. Esforcémonos diariamente a llevar cautivo ante el Señor cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Caminemos diariamente bajo el control del Espíritu Santo. Renovemos nuestra mente memorizando pasajes de las Escrituras. Como hemos memorizado, debemos seguir memorizando porque en ciertos momentos esos mismos pasajes vienen a nuestra mente con una mayor fuerza y con una mayor definición de lo que lo habíamos comprendido hasta ese momento. Porque un pasaje que lo hemos leído muchas veces, hay circunstancias en que ese pasaje cobra una nueva vida. Fijaros, hermanos, y con esto termino, lo prometo. Iban aquellos discípulos camino de Emmaús. Iban caminando hacia el atardecer, hacia el anochecer. Y Jesús se acerca a ellos. Se acerca a ellos y va caminando con ellos. Y Él les va exponiendo algo que ellos ya sabían. No les estaba hablando de nada nuevo. Les estaba exponiendo las escrituras del Antiguo Testamento, de la Torá, que ellos supuestamente conocían. No, conocían. Pero ahora en esa situación de la crucifixión, de la resurrección, y el Señor hablándoles en el camino, y luego el Señor se marcha, ¿qué dijeron ellos? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Eran aquellas palabras que ellos ya conocían, que ya sabían. Si no las hubieran sabido, aquello sería nuevo. Pero el Señor no les estaba hablando de nada nuevo, sino de algo que ya estaba ahí. Por eso, hermanos, tenemos que saturarnos de la palabra de Dios, de leerla y de memorizarla, porque en cierto momento, en cierta circunstancia muy concreta, esa palabra va a cobrar vida. Va a ser una palabra clara para ti y para mí en esa situación, en esa circunstancia. Y entonces verás que lo que tú sabías ahora ha llegado al corazón. Que el Señor nos bendiga.